Son las 2:20 de la tarde y llega el momento de nuestra tertulia. Y hoy con nosotros pues tenemos dos invitados muy especiales. A mi izquierda, que es la primera vez que viene a este programa, tenemos a don Rafael Dieguez, que es empresario y abogado. Buenas tardes, don Rafael. Muy buenas tardes. Un placer. Muchas gracias. Que estés aquí con nosotros. Y a mi derecha, pues ya un conocido de todos vosotros, que ha estado en otras ocasiones, pues al gran Luis Valcárcel, redactor jefe del diario digital, Periodista Digital. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Jesús? Un placer. Pues vamos a entrar en debate rápidamente y sobre todo vamos a empezar con esa encuesta del CIS que pone de relieve la caída del Partido Popular y la subida pues casi escalofriante de Podemos en esta crisis de Cataluña. Perdón, de Podemos no, de Ciudadanos. También la caída de Podemos. Estas son las primeras... Pensé que ibas a decir algo del escalofriante. Sí. Eso me llamó la atención. Digamos que estas son, pues a primera impresión, pues unos resultados que ya estaban avisando otras encuestas de otros diarios, como El Español, que decía que Ciudadanos estaba subiendo todavía más y el Partido Popular estaba en caída libres, pero como siempre esa encuesta del CIS que deja en evidencia la cocina previa del gobierno de España, ¿no, don Rafael? Sí, bueno, yo la verdad es que a las encuestas les doy el valor que les doy y últimamente la verdad es que se han equivocado muchísimo tanto a nivel nacional como internacional, porque todas las encuestas que hemos vivido de los grandes acontecimientos electorales que han habido en España y en el extranjero, todas se han equivocado dramáticamente, ¿no? Por lo tanto, yo le doy un valor relativo. También tenemos que tener en cuenta que esta encuesta se hace en un ambiente determinado y con un ambiente, en fin, con una situación concreta, ¿no?, que afecta muchísimo, ¿no? Y por lo tanto, vamos a ver qué pasa en las urnas, ¿no? Lo que pasaría realmente en las urnas, ¿no? Yo creo que el efecto 21D, lo que pase el día 21D va a tener una trascendencia fundamental, no en Cataluña, sino a nivel de España. Porque si realmente termina por ser una gravísima equivocación, que para mí lo es, haberse convocado a las elecciones como la ha convocado Rajoy con de esta forma tan prematura y tan introspectiva, y viene a confirmarse un crecimiento del independentismo, una consolidación del independentismo o de los movimientos independentistas en Cataluña, esto le va a hacer un gravísimo daño al Partido Popular por la gravísima equivocación, que a su vez va a arrastrar también a Ciudadanos, porque Ciudadanos ha sido un gran promotor de la idea de convocarse elecciones y presionar a Rajoy para convocar elecciones de forma tan precipitada. Con lo cual, yo creo que el 21D va a ser realmente, el 22D o el 23D, digamos, va a ser el momento de hacer las encuestas. Sí, suscribo lo que dice Rafael sobre el tema de las encuestas, sobre todo teniendo en cuenta que esta encuesta se hace suspendido el 1E, pero antes del 155, con lo cual no deja de ser una foto fija, porque claro, la gracia está en saber qué opina gran parte del electorado español después del 155 y a quién ha beneficiado esa posición, porque yo creo que eso sí pondría al Partido Popular en mejor situación. Yo veo la cocina en esa, lo que tú decías, escalofriante subida. Bueno, decías que era de Podemos porque querías decir de Ciudadanos. Y a mí, no digo escalofriante, pero digo llamativa. A mí me llama la atención que Ciudadanos, habiendo tenido un perfil, primero habiendo dado bandazos, porque con el 155 primero dijeron que no y después dijeron que sí. Y luego el protagonismo lo tuvo el gobierno, no lo tuvo Ciudadanos. Es decir, Ciudadanos lo único que hizo, el papel de Inés Arrimada para mí en Cataluña ha sido bastante tibio, bastante cuestionable. Es decir, no ha sido lo que se esperaba de Ciudadanos en Cataluña. Con lo cual me llama la atención esa subida tan llamativa. La caída de Podemos me parece que no sorprende a nadie. Sabemos que el debate de Cataluña a Podemos le hunde y sobre todo con 8 hoy Iglesias escondido debajo de la mesa cuando le preguntan no solo por esta encuesta sino por los 8 tíos que han dimitido y que se han ido de su partido por la purga que ha hecho en su marca catalana. Con lo cual la pregunta está, ¿cómo queda el gobierno después del 155? Y de cara a unas elecciones que coincido con Rafael en que efectivamente se pierde la oportunidad de desactivar el separatismo atacando lo que había que atacar, pero con unas elecciones que no dejan de tener interés por lo que se está jugando, por lo que hay en juego, ¿no? Rafael, ¿se tenía que haber intervenido la TV3 o ha sido un error que lo vamos a pagar muy caro las personas que respetan la Constitución?
Bueno, vamos a ver, yo creo que es que ha habido un error, así como la jueza Lamela, el magistrado Lamela, que más yo recomiendo que se lea, la gente no está leyendo el auto de prisión de la jueza Lamela con detalle. Quizá los que tenemos una deformación jurídica lo leemos con más precisión jurídica, y el auto de la jueza Lamela es un auto muy duro contra los que están actuando en prisión, pero es muy duro también contra la propia Fiscalía y el Gobierno, porque lo que viene a decir la jueza Lamela, es la magistrada Lamela, es, oiga, mire usted, me están entregando ustedes una cosa cuyo delito se ha cometido hace años. Y me lo traen ustedes ahora, ya cuando el cadáver huele, que me ponen ustedes en la situación, cuando realmente esto se ha cometido ya hace unos años. Es más, la propia querella que formula la Fiscalía pone de manifiesto que el delito es un delito continuado y que el delito se inicia hace 2 años. Dígame usted. Entonces, usted es un predicador, usted es un torpe o algo ha pasado aquí. Usted, el Gobierno, no da las instrucciones oportunas. Por lo tanto, si se debía haber intervenido, por supuesto, pero no ahora. No, querido Ángel, ahora. Es que la intervención de TV3 era una intervención de cajón hace ya mucho tiempo. O sea, lo que ha venido haciendo TV3 desde hace ya años es un ataque continuado a la Constitución española y al Estado de Derecho español. Eso exigía una intervención, y que ya una vez que han tomado la decisión, ojo, han tomado la decisión en el momento más inoportuno, el del 155, porque si lo hubieran tomado hace meses, todo lo que han hecho tenía una justificación. Ahora, el 155 yo creo que es extemporáneo. O sea, yo jurídicamente considero que el 155 es totalmente extemporáneo, ¿eh? Y que es muy criticable. O sea, que se tenía que haber aplicado primero el Código Penal y luego el 155. No. Es que, Rafael, no te olvides. Perdón. Sí. No. O el 155, haberse aplicado administrativamente hace ya mucho tiempo, cuando empezaron todos estos síntomas, y a continuación el Código Penal. Claro. Pero aplicar el 155 como una solución a la comisión de un delito, eso es una equivocación enorme, porque el 155 no es un artículo del Código Penal, claro, es un artículo de la Constitución de carácter administrativo. Claro. Y ustedes han incurrido en delitos, y para eso están, primero, la policía, para evitar y prevenir el delito, y en segundo lugar los tribunales para condenar el delito cometido. Claro. Entonces, claro, es completamente extemporáneo. En cuanto a tu pregunta, la intervención de la TV3, vamos, es que después de que se toman de forma extemporánea, encima que no ataquen, como bien apuntábamos, que no se ataque al origen del problema, que es precisamente sus medios de comunicación y la educación, pues estamos en las mismas. A ver, yo creo que no había que haberla intervenido, hay que cerrarla. Directamente hay que cerrarla, como a la mayoría de las televisiones públicas, que no tienen ningún papel. El único papel que tienen es el de glorificar al político de turno de ese momento. Examinemos, en Periodista Digital lo hacemos todos los días, examinemos todas las televisiones públicas y todas cumplen ese papel. Pero el caso de TV3 es que es más sangrante, primero porque estamos hablando de más de 2.300 trabajadores, es decir, ni siquiera las televisiones privadas juntas tienen tantos trabajadores. Y segundo, bueno, es que hoy lo llevamos en Periodista Digital, es decir, es que el canal infantil hoy les está explicando a los niños qué son los presos políticos. El canal infantil de TV3. Lo llevamos, está el vídeo en la portada de Periodista Digital para el que lo quiera ver. Es decir, es uno de los pilares. Si el independentismo tiene uno de los pilares, ese ha sido el aparato de propaganda consistente en TV3 y en Cataluña Radio, y sobre todo porque ha sido el refugio de mangantes y de todo aquel que pasara por ahí que si quiera llenar de dinero, trabaja en TV3. Es decir, hablamos de todos los que han cobrado y que cobran por un lado y por el otro, por una ventanilla y por la otra, y todos acaban en TV3. Luis, ¿y por qué crees que el Partido Socialista metió esa enmienda en el Senado para que no se controlara TV3? ¿Qué intención tenía el Partido Socialista? No, a ver, la misma intención del Partido Popular. Si el Partido Popular tampoco quería intervenir, es decir, es exactamente lo mismo. Pero es que yo tampoco lo hubiera intervenido. ¿Por qué? Porque una vez que llegas hasta aquí, una vez que ya has cometido tantos errores, no puedes entrar, porque te van a acusar de hacer lo mismo que hacen los otros. ¿Qué hace Chávez ¿qué hizo Chávez cuando estaba en el poder? Cerrar Radio Caracas Televisión, y cerrar Globovisión, y cerrar 83 radios. Entonces, una intervención de TV3 sería leído como como el cierre de un canal y el ataque a la libertad de expresión. Es decir, políticamente no hay por dónde cogerlo. No tienes por dónde agarrarlo. Es decir, ya cuando llegas hasta este punto, a partir de ahora, ahí tienes que dejar correr. Lamentablemente, ¿por qué? Porque tienes el caso de Televisión Española. Si ni siquiera mandan en Televisión Española, si los que mandan en Televisión Española son los del Consejo de Informativos que están tomados por Podemos y el PSOE, ¿qué van a hacer en TV3?
Pues amigos, están escuchando a nuestros contertulios aquí en el debate del Mundo al Rojo y lógicamente, pues si nos hubiéramos quitado a TV3 del medio tendríamos que pagar muchísimos menos impuestos porque nos sale muy cara a todos los españoles. Nos vamos a ir a la publicidad y vamos a seguir analizando la situación política en España y más concretamente Cataluña. Son las 2:31 de la tarde, continuamos aquí en el Mundo al Rojo, en el debate del Mundo al Rojo y continuamos analizando la situación que se está viviendo en Cataluña y más concretamente después de aplicar ese artículo 155 tan pírrico que ha aplicado el Gobierno de España con el apoyo del Partido Socialista y Ciudadanos, que nunca hay que olvidarse de que los partidos de la oposición, los grandes partidos de la oposición, pues han apoyado y han condicionado el aplicar este 155 de esta forma. Estamos hablando concretamente ahora mismo de lo que está sucediendo en la TV3 y hemos visto como Mónica Terribas, esa señora de Cataluña Radio y que forma parte de la corporación exdirectora, sí. Sigue siendo, ¿no? Exdirectora de TV3. Exdirectora de TV3. No fue exdirectora. Pues hemos visto cómo se ha ido a Bélgica con los perseguidos, con estos señores que están perseguidos por la justicia española, o sea, que están en busca bueno, esos delincuentes que no han venido aquí a declarar y por lo tanto no, lo he hecho bien, lo he hecho, está en busca, con orden de detención y busca captura. Busca y captura. Pues han ido a hacer un programa de la radio para seguir haciendo apología de las mentiras totalitarias. Y esta es la situación que estamos viviendo ahora mismo en España y más concretamente en Cataluña, que los golpistas siguen mandando su mensaje al conjunto de la sociedad, están ensuciando muchísimo también la imagen de España en el conjunto de Europa y del mundo, y aquí parece que hemos hecho algo impresionante, intervenir Cataluña, pero dejando todo exactamente igual. Bueno, es que yo creo que lo de intervenir, has dicho pírrica y le has puesto un adjetivo muy generoso. O sea, yo creo que no hemos intervenido nada. Hasta el día de hoy no se ha notado absolutamente nada y además ya han dicho que el día que se celebren las elecciones, al día siguiente se suspende el 155, con lo cual, entre que no han tomado posesión, que no están haciendo nada y que dentro de 45 o 50 días son las elecciones, el 155 ha sido exclusivamente una actuación de carácter política extemporánea. Déjame explicarlo de extemporánea un minuto. Porque la gente ha apoyado mucho y ha alabado mucho que se haya aplicado el 155. No, el 155 es una norma, insisto, de carácter administrativo. El 155, desde el mismo momento en que se hubiera atentado contra el interés general de España, que estamos hablando hace meses, estaríamos hablando ya, si queremos, el primer referente, el 9N, donde ya surgieron las primeras resoluciones judiciales del propio Tribunal Constitucional. Por ejemplo, podía haberse aplicado el 155 cuando la Generalitat no aplicaba las resoluciones judiciales. Bueno, por un ejemplo, ¿no? Eso por supuestísimo, pero eso por supuestísimo, pero me estoy repitiendo ya a hechos más cercanos, más coetáneos en este momento. Entonces, en ese momento es para aplicarlo, pero el 155 no está para intervenir ante una actuación delictiva. Es decir, el 155 es una actuación administrativa que debe haber puesto freno, pero en el momento que ellos siguen cometiendo el delito, entonces no es función del 155, es función de los tribunales. Es función de que los jueces actúen, de que los fiscales actúen, pero no por el 155. La operatividad del 155 es de carácter administrativa. Operatividad que, por cierto, han reconducido a 3 cuestiones exclusivamente. A 3 exclusivamente. Mientras que el 155 no dice que es para 3, dice que se suspende la autonomía. Que se suspende. Ni tan siquiera que se interviene. Que se suspende la autonomía. Aquí no se suspendió la autonomía. Aquí no han tenido ni tan siquiera el valor de implementar el 155. No les falta razón a los defensores de los independentistas, en cuanto a los autos que están presentados, en cuanto a los recursos que están presentando los autos. Veremos cómo al final el Supremo se pronuncia y cómo termina esta historia. Porque el 155, por la tibieza del gobierno, por los miedos de haberlo aplicado cuando se tenía que haber aplicado, lo han utilizado como un medio represivo penal que no administrativo. Y por lo tanto, para eso no está la norma. Bueno, ese es el meollo de lo que acaba de explicar perfectamente Rafael. Yo quiero ser un poco más, estando de acuerdo con Rafael, quiero ser un poco más optimista. Yo he perdido todas las apuestas porque yo pensé que ninguno de estos iba a ir a prisión. O sea, era tan la tibieza que mostraba el gobierno ante los desplantes del gobierno. Es decir, hay que recordar que 48 horas antes el gobierno le puso sobre la mesa una oferta a Puigdemont en la cual le decía, si convocas elecciones, te libras de todo. La portada de ABC decía amnistía.
amnistía a cambio de elecciones. Es decir, era tan obsceno el pacto, las leyes, prácticamente lo que se hacía era un mercadeo, un zoco con lo más preciado que tenemos desde el punto de vista legal, que era la Constitución. Era tal la desidia y la tibieza del gobierno en este sentido que ver a este gobierno aplicando medidas que no ha querido aplicar, pues de alguna manera nos reconforta a los que creíamos que no iba a pasar absolutamente nada, a los que creíamos que estos se iban a ir de rositas como se fueron en el 2014. Porque en el 2014 se fueron de rositas. Les engañaron y se fueron de rositas. Y la única cabeza que se vio rodar fue la de un fiscal general del Estado, que se fue porque le pararon los pies, porque le ataron de pies y manos para que no aplique, para que no lleve a cabo lo que tenía que haber aplicado, que era meterlos a todos en la cárcel. Con lo cual, yo creo que el haber llegado hasta aquí ha sido... Todos estamos de acuerdo, o por lo menos hay un consenso, incluso dentro del separatismo, en que ni ellos esperaban la reacción que ha tenido el gobierno. Ellos no se esperaban que el 155 se fuera a aplicar, con todos los defectos que perfectamente ha explicado Rafael. Y francamente yo era uno de los que pensaba que ninguno de estos iba a pasar por la cárcel. Hoy están en la cárcel, hay otros con pedido de orden y captura, fugados de la justicia, y acabarán tarde o temprano en la cárcel. Ahora, la imagen que estamos dando al borde de unas elecciones autonómicas, con unos candidatos que podrían hacer campaña, fugados, que hay partidos que pueden tener un cartel electoral de tíos que están fugados de la justicia, ni la peor república bananera que te puedas imaginar podía tener esa situación. Pero Luis, es que aquí hay un punto crítico. Vamos a ver, en el 2015, en las elecciones autonómicas, Junts per el Sí llevaba un programa. Desde el punto de vista profesional, nosotros ese programa lo denunciamos ante la Fiscalía General, anunciándole a la Fiscalía General que ese programa contenía clarísimamente, no engañaban a nadie, un proyecto de independencia en forma de república a través de un referéndum. Pero literal, o sea, no había palabras, acrónimos que podían confundir, no, era exactamente literal. Lo comunicamos a la Fiscalía General. Le decimos a la Fiscalía General, hay este programa que se está presentando y esta candidatura que ha sido proclamada de Junts per el Sí, lleva este programa que es un programa absolutamente ilegal y absolutamente contrario a la Constitución española. Contestación de la Fiscalía al escrito, no vemos materia constitutiva de delito. Ojo, 2 años después, la Fiscalía utiliza los mismos argumentos que les pusimos de manifiesto hace 2 años. Hoy hemos repetido el escrito a la Fiscalía, acompañando copia del escrito que mandamos hace 2 años y acompañando el auto de la jueza, poniendo de manifiesto que existen programas de partidos que van a ser proclamados como candidatos que llevan en su programa actuaciones y proyectos que han sido declarados inconstitucionales, ilegales y que son motivo en este momento, de procedimientos de rebelión, secesión y de malversación de fondos. La solución es muy fácil, muy fácil. Esas candidaturas no se proclaman con ese proyecto. Es que es muy fácil. Vamos a ver, mañana se podría proclamar una candidatura en la cual se dijera que se va a luchar y se va a hacer por la supremacía de la raza blanca, que volvamos a la esclavitud. ¿Se podía proclamar una candidatura diciendo que vamos a hacer legal el homicidio o el asesinato? No, porque es contrario al EGEN, es contrario a la ley. Pues lo que le estamos diciendo a estos señores, y la forma es muy fácil de solucionar, mire usted, esas candidaturas son ilegales. Pero la prueba de que son ilegales es el Tribunal Constitucional y la actuación de la juez Lamela. Oiga, ¿por qué las van a proclamar? Pues las van a proclamar y las van a aceptar. Pues amigos, la verdad que muchas veces no se dan cuenta nuestros políticos que nos estamos jugando el futuro de España en Cataluña. Si los nacionalistas vencen, la democracia sucumbirá ante el totalitarismo y, lógicamente, el resto de regiones donde hay partidos nacionalistas pues se unirán a ese juego de destruir nuestra nación. Y si no, vean lo que hace Cañamero, Gordillo y el Pancetas en Andalucía. Vamos a ver un vídeo y su proclama. Dentro vídeo. Reivindicamos y apoyamos y nos solidarizamos con la República de Cataluña, con la voluntad popular que se ha expresado con la democracia, con las urnas, con los votos. Y estamos en contra de la represión del Estado. Exigimos
la automática y la urgente puesta en libertad de todos los presos políticos que ha habido detrás del proceso. Libertad a todos los presos políticos. Y desde Andalucía llamamos a toda la sociedad andaluza a que no se esconda, que se ponga a favor de la libertad. Libertad es votar, reprimir no es libertad. Por ello, saldremos a las calles también el próximo 3 de diciembre para decir soberanía, autogobierno y libertad para Andalucía y autodeterminación para todos los pueblos. Desde Andalucía hasta Cataluña, corazón solidario. ¡Viva Andalucía libre! ¡Viva Cataluña lliure! ¡Viva la lucha de los pueblos! ¡Viva Cataluña lliure! ¡Viva la lucha de los pueblos! ¡Viva! Viva, viva. Dice el Panceta, dice que no se va a esconder. Pues claro que no se va a esconder. Es que casi imposible, don Luis, que el Panceta se pueda esconder en Andalucía, ¿no? Bueno, el Panceta, para el que nos está escuchando, es Óscar Reina y es uno de los jornaleros que acompañan a Diego Cañamero y también al alcalde. Al alcalde, a Gordillo, ¿no? Bueno, Gordillo le vendía aceite a Chávez. Si habría que hablar de una batasuna andaluza, pues estos serían los cabezas de cartel. Es decir, estos eran los que asaltaban fincas, los que asaltaban los Mercadona. Nosotros hemos contado, están las imágenes de cómo a las cajeras las empujaban, las tiraban al suelo para llevarse los alimentos. Es decir, estos tíos son delincuentes. No, a mí no me preocupa, la verdad, que sean independentistas, que quieran que apoyen una Cataluña libre o lo que sea, y que digan la barrasás, pero estos tíos son delincuentes, pues estos tíos no respetan absolutamente nada. Es decir, el amigo de ellos, Andrés Bódalo, está en prisión por haberle pegado a un concejal socialista. Y a una mujer embarazada. Y a una mujer embarazada. Por eso no está en prisión. Por eso no está en prisión. Por eso no. Por eso no. Pero por pegarle a un concejal socialista sí está. Tiene más puntos. Y no es que tenga más puntos, pero esperemos que se quede mucho tiempo en prisión. Y estos son los amigos. Esta es la marca de Podemos una de las marcas blancas de Podemos en Andalucía. No, yo lo que la gente no percibe realmente el problema independentista es que para mí, mire usted, la independencia evidentemente es un problema, es un mal en sí mismo, es perverso en sí mismo, pero es que lo que la gente no percibe es lo que hay detrás de esto. Detrás de esto hay un proceso revolucionario. Es decir, vamos a ver, quien está controlando en este momento la independencia o quien está proclamando, intentando hacerse el líder de la independencia es organizaciones revolucionarias. O sea, la CUP es una organización revolucionaria que viene y que tiene sus orígenes y está apoyado por miembros que han sido partícipes de actividades terroristas. O sea, que esto hay que decirlo, que han sido condenados por actividades terroristas. Y la realidad de lo que está pasando en España es que detrás de este proceso hay un proceso revolucionario que realmente es lo que se pretende. Mire usted, me van a permitir un segundo. Vengo de Estados Unidos, de una reunión, en la cual me decían unos inversores que querían hacer una inversión. Y me dice, mire usted, don Rafael, suspendemos la inversión por dos razones. Una, porque el 30% del mercado español está comprometido. Y dos, y muy importante, que me dejó de lado, porque 13,5 millones de españoles viven bajo régimen bolivarista. Digo, ¿cómo? Dice, sí. Los ayuntamientos gobernados por Podemos son gobiernos bolivaristas y nosotros no invertimos en un país de 44 millones con 13 viviendo como gobierno bolivarista. Pues están escuchando a nuestros contertulios, nos vamos a publicidad y volvemos. Son las 2:46 de la tarde, continuamos aquí en el debate del Mundo al Rojo y continuamos con esas declaraciones que en su momento ustedes han visto y han oído por la radio también, por supuesto, del Panceta, de Cañamero y de Gordillo. Y eso lógicamente preocupa porque si el nacionalismo andaluz, el que quiere la independencia de Andalucía, está diciendo esto, pero bueno, es un un independentismo un poco reducido, amigos, el independentismo en el País Vasco y sobre todo el pancatalanismo en Baleares y Valencia va subiendo cada vez más, gracias al adoctrinamiento, don Luis, que están haciendo los pancatalanistas en estas regiones, porque están haciendo lo mismo que se ha estado haciendo en Cataluña, adoctrinar a los niños en los colegios, sí, y también por medio de los medios de comunicación. Sí, y lo pueden hacer gracias a que los partidos constitucionalistas, que son los que tendrían que frenar eso, miran para otro lado, porque en Baleares gobierna el PSOE
Y sin embargo están llevando eso como si fuera una franquicia más de Podemos. Pero es que en Valencia el Partido Popular hacía exactamente lo mismo. Si se trataba, o sea, los derechos regionalistas, la imposición del valenciano por sobre el castellano, bueno, en fin. Esta es una batalla que viene de hace muchísimos años y que, bueno, mira, yo insisto, quiero ser optimista. A mí, venir hacia aquí y ver todas esas banderas de España, ver lo que pasó en San Cugat, ver que una alcaldesa del PDeCAT pone un cartel de libertad para los presos políticos. Y a los pocos minutos tiene a 300 personas con bandera de España arrancándole el cartel. Eso, Rafael, ¿cuándo pensabas que lo ibas a ver? No, yo en esto le tengo que agradecer mucho a Puigdemont, porque realmente yo siempre estaba muy indignado que la bandera española salía a relucir con los partidos de fútbol. Y gracias a Puigdemont, porque del mal siempre hay que sacar bien, y en eso yo soy optimista. Yo lo que sí que creo que ha conseguido es que esa parte que está en el ADN del español, esa parte patriótica que está en el ADN del español, está florecido. Y además, te voy a decir algo, habitualmente y de forma cíclica en la historia de España, y aquí para historiadores tenemos a nuestro amigo Ángel y su magnífico libro que hay que aprender de los... ¿Cómo era? ¿De los traidores? Hay que conocer a los traidores del pasado para conocer a los enemigos del presente. Para identificar a los del presente, exactamente. No, además está francamente bien, ¿eh? Es una frase magnífica. Bueno, pues yo creo que lo que no saben, lo que desconocían y lo que no han tenido, y no midieron nunca los enemigos de España en las diversas revoluciones o los diversos intentos de tomar revolucionariamente España, es que cuando ese patriotismo aflora, es imparable, ¿eh? Es imparable. Y además el patriotismo es un patriotismo generalmente muchísimo más valiente y muchísimo más vigoroso, y porque es realmente de ADN del español. Y cuando ya a un español le pones contra las cuerdas, como nos han puesto contra las cuerdas, y salimos, ojito, porque no se suele amedrentar. Los que han corrido siempre han sido los que han actuado contra España, no los que han actuado a favor de España. Siempre, en la historia. Ya me voy a la Revolución Francesa, como me voy a otras contiendas recientes en el 36. Siempre han corrido los enemigos de España. No han corrido los que están a favor de España, aun siendo menos y contando con muchos menos recursos. En muchas ocasiones, desde Móstoles, de un pobrecito alcalde de Móstoles, Echarle, que acabó con todo el gobierno felón y con todo el napoleonismo, a los que eran denostados en el 36, como la extrema derecha, etcétera, etcétera. Por lo tanto, cuidado. Que el miedo, como dicen los podemitas, el miedo cambia de bando. Y efectivamente, cuando veíamos, por ejemplo, a uno de los consejeros llegar de Bruselas y ser recibido por banderas españolas por 100 personas que le gritaban a la cárcel, es decir, en la estación de Sants, en el corazón de Barcelona, pues eran imágenes que uno pensaba que nunca iban a ocurrir. Por eso hay razones para ser optimistas. Claro que... Pero habrá que seguir presionando al gobierno, ¿no? A ver, al gobierno lo que no puede ser es que esto le haga temblar las piernas. Es decir, cualquier gobierno se tendría que sentir respaldado al ver esas imágenes. Y a le tiemblan las piernas. Está esperando que pase todo esto para volver a sentarse a negociar con estos, como han hecho toda la vida. Y eso es lo más indignante. Es decir, con esas imágenes, es decir, que salga el señor Méndez de Vigo a decir... No, lo del adoctrinamiento en Cataluña, que hablabas tú. No, que son casos aislados. Son casos aislados. Es decir, o sea... Y parece mentira, llevamos un vídeo de TV3, pero es que hay que entrar en YouTube y son cientos y cientos de vídeos de casos aislados, como dice Méndez de Vigo. Es decir, es que hay una parte de este gobierno que no se lo cree. Hay una parte del gobierno que está diciendo que todo esto nos va a causar muchos problemas y que lo único que va a hacer, y compran el discurso además, que es, esto fomenta el independentismo, cuando en realidad es al revés. Esto lo que está haciendo es hacer renacer algo que parecía que estaba muerto. Tienes razón, Luis, pero es que para defender una cosa hay que creer. Y yo voy a decir algo que a lo mejor a algún espectador, oyente, le puede sorprender. Es que el gobierno actual y a su cabeza el señor Rajoy es que no cree en la idea de España. Porque una persona que cree en la idea de España, no administrativamente hablando, no administrativamente hablando de una demarcación administrativa limitada por unas fronteras, no, sino lo que es realmente España, lo que constituye España, sus valores, sus principios, lo que ha sido España en la historia, lo que es la proyección de España en la hispanidad, etcétera, etcétera, hay que creer en ello.
Y este señor no cree en ello. Este señor cree exclusivamente en la actividad política. Y la actividad política sí se ve mediatizada por lo que tú dices, el miedo a que esto pueda fomentar, cuando en realidad, si tú tuvieras, y nos hubiera demostrado que tiene un convencimiento de lo que es España para defender a España, el señor Rajoy está de una forma completamente distinta. Primero, facilitando todos esos proyectos que han salido a la calle, pero no ahora. No ahora. Y ojo, voy a decir una cosa, no han salido por el señor Rajoy, Los verdaderos movimientos, los más importantes de Cataluña, no fueron los de la manifestación de sociedad civil catalana, que es una marca blanca, sabemos que es del PP y de Ciudadanos. No, fueron los de los días anteriores, los de los fines de semana anteriores, donde 20.000 personas total y absolutamente voluntarias, espontáneas, comunicándose por las redes sociales, llenaron desde la Plaza de Urquiola hasta San Jaume, lo llenaron entero. Gente que se iba incorporando de forma voluntaria. Esa fue la manifestación de Bra. Ahí es donde se dieron cuenta el Partido Popular de Ciudadanos que tenía que coger y no podían permitir que aquello se le escapara y tuvieron que utilizar la marca blanca. Después del discurso del rey, ¿no? Justo después del discurso. Ese es el dato, Jesús. El discurso del rey fue el catalizador. Hasta el discurso del rey estábamos todos de rodillas esperando que el daño sea el menos posible. Y es el discurso del rey el que obliga. Discurso del rey que, según algunas informaciones, el gobierno no intentó evitar. Y es el discurso del rey el que hace de catalizador cuando sale y dice, cuando no utiliza la palabra diálogo. Cuando en todo ese discurso la palabra diálogo no se menciona. Lo que se menciona es no estaréis solos, y transmite un mensaje de esa creencia, ¿no? ¿No echas en falta algo en ese discurso? No, a ver... Si tú coges el discurso de Juan Carlos... No seas tan quisquilloso, Rafa. No. En ese momento fue un discurso prácticamente perfecto. Es decir, realmente... yo no lo vi en directo. Gloria bendita, yo no lo vi en directo. Y me empiezan a llegar WhatsApps y me empiezan a decir, madre mía lo que acaba de decir el rey. Madre mía lo que acaba de decir el rey. Y entonces llego a casa, lo enciendo y lo escucho. Y digo... La verdad, es verdad. Madre mía lo que acaba de decir en ese momento en el cual el gobierno estaba pasteleando, negociando por debajo de la mesa con unos tíos que estaban haciendo un golpe de Estado. Pero no crees que es quisquilloso. Vamos a ver. El discurso más riguroso, sin discusión, fue el del rey. Sin lugar a dudas. Esto no es discutible. Pero yo recordaba... Vosotros sois más jóvenes, pero yo recordaba a Juan Carlos I de España, el discurso del día 23 a las 11 de la noche y el discurso de su hijo. Y el discurso de su padre frente al de su hijo dijo, y ordeno y mando, instruyó. Porque es que el golpe lo están dando militares. Claro. Es que el golpe lo están dando militares. No, pero instruyó y dijo, y a las fuerzas del orden, que tienen rango militar. Sí. Entonces, pero el rey dijo, el rey dijo, hay que aplicar el orden constitucional en Cataluña, hay que restablecer el orden constitucional. Y ese es el guión que después sigue Rajoy. Es decir, el discurso del rey es un discurso para Rajoy. Así como en el 23F de madrugada, Juan Carlos le dice a las fuerzas del orden lo que tienen que hacer, y ordena, porque él es el jefe de Estado Mayor, y ordena, claro sí manda. El rey le está diciendo... Que fíjate, yo no sé si eso entra dentro del marco constitucional, pero le está diciendo al presidente lo que tiene que hacer. Empieza a restablecer el orden. Es que el rey, vuelvo a repetir que fue el discurso más riguroso, o sea, con diferencia abismal. Pero entonces, claro, por otro no había otros discursos, que no ha habido más discurso que el del rey. O sea, por si vamos a analizar, ¿quién ha dicho algo distinto? Claro, es que acuérdate cómo llegamos hasta ese momento. Pero llega un momento en que el rey sí tiene competencias constitucionales, que no es la de instruir al gobierno, Sí tiene competencias. Y el rey sí que tiene una sola competencia, constitucionalmente, que es velar por la unidad de España. Ahí está. Esa es su competencia. Y ahí sí tiene capacidad de orden y mando. Ahí sí la tiene. Y lo que se echó de menos en ese discurso, que quiero decir que fue el más riguroso de todos, lo vuelvo a repetir, era el que realmente aplicara sus funciones de rey, que para eso le pagamos, para eso le tenemos de rey, no solamente como una figura, en fin, de florero, sino que lo tenemos para que haga, para que en ese momento tomara. ¿Que era un discurso dirigido al gobierno? Sin duda, pero es que no tenía que dirigirlo al gobierno. Si es que el gobierno no es al que se tiene que dirigir, el rey. El rey tiene capacidad constitucional de preservar la unidad de España a cualquier precio. En ese momento el gobierno estaba negociando con ellos. En ese momento todavía tenían alguna esperanza de llevar a cabo esa operación diálogo
en la cual se embarcaron, porque tú decías algo que es clave, es decir, aquí estamos frente a un movimiento revolucionario. Es decir, estos no son los del 3%, ya no son los separatistas claro. a los que calmabas a los que arreglabas con dinero. El gobierno sigue instalado en esa creencia, dice, con esto les damos un poquito de dinero, que se vayan a TV3 ahí a mangonear y ya está. No, es que estos no quieren eso, estos son distintos, porque por primera vez vemos a los burgueses, a los del 3%, unidos a los revolucionarios. Estos se odiaban hasta hace 2 días se odiaban y ahora están juntos. ¿Para qué? Para desestabilizar España. Entonces, si tú no conoces a tu enemigo, y ahí es donde entra lo de tus libros, si tú no conoces a tu enemigo, finalmente probablemente acabes perdiendo esta batalla. Y este es el punto crucial. ¿A quién nos enfrentamos? Nos enfrentamos a un movimiento revolucionario, claro que sí. Y el gobierno sigue instalado creyendo que estos son los Pujols, que estos son a los que arreglabas con dinero. Es cierto, completamente cierto. Pero te voy a decir una cosa, ¿eh? En una reunión que estuve recientemente con un grupo de empresarios catalanes, bueno, pues ellos me reconocían que habían, bueno, que se habían equivocado y que habían sido parte del problema, que habían sido los promotores del problema y que ahora se encontraban con que, habiendo sido la burguesía, porque hay que decir una cosa, este problema empieza, y esto a lo mejor tampoco me gusta. 30 segundos, Rafael. No, esto empieza en la burguesía catalana. Era muy cool ser nacionalista en la sociedad catalana, la burguesía catalana. La burguesía catalana avanza con el proceso, se da cuenta que ahora el proceso está en manos de los revolucionarios, de los radicales, y está preocupadísima. Pero claro, ya el problema es muy grave. 2.000 empresas han marchado. 2.000 clientes han marchado. Lo que le decía la Vanguardia, has dejado esto en manos de la CUP, te has equivocado, has perdido el control. Pues amigos, estamos llegando al final del programa y nos tenemos que despedir, dando las gracias a nuestros invitados por haber estado hoy aquí en los micrófonos del Mundo al Rojo, y también nos despedimos de todos ustedes hasta mañana, y recuerden que siempre de lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde aquí tendrán la información que en otros lugares callan. Hasta mañana, amigos.